Entonces aquí entramos al tema de la negociación. Entonces, seguimos. Aquí hay una cosa muy interesante que comentábamos con, eh, con José Santander hace unos minutos. Eh, Negociación. Seguramente eh, todos nosotros hemos negociado en la vida, ¿no? ¿Cierto? De una u otra forma. Pero lo que nos invita a Irma a pensar es que necesitamos hacerlo con método, con principios, con estrategia. Y en esa medida vamos siendo competentes en la negociación. Si yo les hago la pregunta, ¿quién ha negociado basándose en un método, en una estrategia? Pues a lo mejor vamos a ser pocos. Y, y esa es la verdad. Nos comunicamos, negociamos, resolvemos problemas y conflictos de forma intuitiva. No tenemos métodos, no tenemos estrategias. Lo resolvemos como creemos que se pueden resolver las cosas. Y eso pasa con la negociación. Entonces, ¿qué nos dice IMA? ¿Por qué IMA nos está diciendo que para que sea uno competente en dirección de proyectos, nos pide que lo seamos en negociación, en manejo de conflicto y crisis, en gestión de partes interesadas? Porque es vital para los resultados exitosos de un proyecto. Así de sencillo. Y bueno, la literatura y la información confirma todo esto, ¿no? Que no son suficientes las capacidades técnicas para ser competentes en dirección de proyectos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo IMA en estas competencias de persona, o si ustedes quieren blandas, o intrapersonales o interpersonales, o sociales también se llaman competencias sociales. IMA prefiere llamarles de persona, competencias de persona. Entonces vean ustedes los factores claves de éxito, ¿no? Y aquí pues voy a hacer énfasis en la empatía. Todo el mundo hablamos de la empatía, todo el mundo habla de que hay que ser empático, pero la verdad es que es muy difícil y mucha gente no es empática. O sea, y empática es pensar desde el otro, es escuchar los intereses del otro desde el otro, no desde mí mismo, sino desde el otro, desde las necesidades, las expectativas, los sueños del otro, no de uno. Eso es ser empático. Y eso es muy difícil, porque salirnos de nuestros intereses, de nuestras creencias, de lo que nosotros sentimos y creemos que es verdadero, etcétera, es muy difícil. Pero es vital para la gestión de partes interesadas, para la comunicación, para la resolución de conflictos y para la negociación. La empatía es vital. Y la empatía tiene que ver con otra cosa que está en comunicación, que es escuchar, saber escuchar. Si no escuchamos a los otros, desde sus intereses, sus sueños, sus expectativas, sus necesidades, pues no los vamos a entender. Entonces, esa es una parte clave en la negociación. Obviamente la persuasión, pues es muy importante. Y aquí me parece muy interesante lo que dice Irma: establecer y mantener relaciones de trabajo confiables y positivas. En la medida en que, y tiene que ver esto con otro elemento de competencia de persona, que es autorreflexión y fiabilidad. En la medida en que nosotros somos fiables, confiables ante los demás y mantenemos relaciones, de hecho hay otro elemento de competencia que es relaciones y participación. En la medida en que tenemos buenas relaciones sólidas, fuertes, confiables, positivas de trabajo, eso nos va a ayudar. Porque si tenemos una mala fama, tenemos
no gozamos de credibilidad y confiabilidad ante los demás, pues se nos va a dificultar estar en un proceso serio de negociación. No nos van a, no vamos a entrar con la credibilidad mínima y confiabilidad mínima necesaria para eso, ¿no? Entonces, porque finalmente lo que se busca es llegar a un acuerdo y compromiso y con la finalidad de tener una relación positiva y provechosa de trabajo o en función de los resultados del proyecto, ¿no? Y obviamente la negociación, como ustedes se podrán imaginar, pues tiene que ver con muchas cosas. No solamente con el tema de contratar, vender, sino también temas de establecimiento de metas, de requisitos, etcétera, ¿no? Por eso negociación está de forma enfática en este ciclo, en esta parte del ciclo, que es la parte inicial de formulación, porque tenemos que hablar con todas las partes interesadas para poder establecer los requisitos, el alcance y el diseño del proyecto. Entonces, esa es una parte muy importante. ¿Qué nos dice los indicadores clave de competencia? Dice que hay 5 indicadores clave de competencia, donde vuelvo e insisto, nos dice Ima, una persona competente en negociación tiene que primero comprender, aplicar y desarrollar estos 5 indicadores. Tener la capacidad de identificar, analizar a los interesados en una negociación, todas las partes involucradas. Desarrollar y evaluar opciones y alternativas para cubrir las necesidades de todas las partes. Definir una estrategia de negociación, estableciendo obviamente los objetivos, los logros que se buscarían o los resultados que se buscarían con la negociación y qué es lo aceptable para todos. Y obviamente negociación no es pasar por encima del otro, ¿no? Como seguramente ustedes saben. Es alcanzar acuerdos negociados y estar en línea con los objetivos propios, ¿no? Tampoco es ceder, porque eso ya no es negociación, ¿no? Pero también detecta y aprovecha posibilidades adicionales de ventas, adquisiciones o lo que sea, lo que salga después de la negociación. Entonces, si se dan cuenta, estos indicadores clave de competencia implica manejar método, que es lo que yo les decía al principio, manejar algún tipo de método, de estrategia, de principios para poder planificar, ejecutar y lograr una muy buena negociación. Entonces, ese es un tema de método para poder llegar a esto que nos indica IMA como indicadores clave de competencia. Bueno, negociar es un proceso de intercambio de ideas y que posiblemente haya intereses aparentemente contrapuestos y la idea es llegar a un acuerdo común que beneficie a todas las partes, ¿no? Obtener los beneficios una parte y que el otro tenga pérdidas, pues eso no es negociación, ¿no? Entonces, negociación es ganar, pues ganar, ¿no? Ganar y ganar todos. A mí me gusta poner el ejemplo de las ventas, ¿no? Las ventas es una negociación. Muchos vendedores no comprenden que las ventas, no, es que las ventas no es una negociación, no, es que es una negociación, porque si tú estás interesado en el beneficio de tu cliente, tienes que lograr que gane el cliente, así como tú ganas al venderle el producto o servicio. Es una negociación. No es obtener yo como vendedor los beneficios y tú, comprador, te quedes con las pérdidas. De eso no se trata de las ventas, ¿no? Las ventas, en mi opinión, hay mucha literatura al respecto, es un proceso de negociación, donde el vendedor
tiene que pensar en el cliente, en el servicio que está dando al cliente, ¿no? Bueno, entonces aquí hay mucha literatura y voy a hacer referencia al final de mi intervención, y de hecho en la presentación hablan del método de Harvard, que es uno de los más conocidos, el método de Harvard basado en principios, lo vamos a ver. Pero es interesante ubicar qué elementos están involucrados. Obviamente el poder, ¿no? El poder entre las personas está siempre presente. Es la capacidad de influir, de afectar al otro. Y eso lo vamos a hacer, querámoslo o no, siempre hacemos eso. Lo admitamos o no, pero siempre hacemos eso. Siempre está el poder. Ya sea que nosotros influyamos o que nos dejemos influir, pero siempre está el poder presente. Decía por ahí un filósofo francés, Michel Foucault, decía que el poder no se ve. El poder no se ve. Se ve cuando se ejerce, cuando alguien lo ejerce. Así es. Así es, así es. Es como el poder es como el amor en ciertas medidas. El amor nadie lo ha visto, ¿no? El amor no es una cosa tangible. ¿Quién lo ha visto? El poder es lo mismo. El poder no es una cosa tangible. Es una capacidad de influir y está presente todo el tiempo. La información que se maneje, el tiempo que se dispone para el proceso, la percepción que se tiene del proceso y de los resultados y de los intereses y de todo es importante. Pues obviamente tratar de encontrar los intereses comunes, ¿verdad? En este proceso. De acuerdo a los métodos, a los que existen, como el método de Harvard, porque no solamente está ese, ¿no? Que es uno de los más reconocidos, hay otros, debe de haber un acuerdo sabio, ¿no? Donde se satisfaga legítimamente a todos y se resuelvan los conflictos, si es que hay conflictos, de manera justa y ética, ¿no? Ese es, digamos, ese es un parte del método, un principio importante. El otro debe de mejorar o mantener la relación. O sea, si después de una negociación se rompió la relación, entonces es que no hubo negociación, ¿no? Si alguien salió afectado y se rompieron las relaciones, se afectó la relación, entonces no hubo negociación. Entonces, ese es muy importante, ¿no? Entonces, obviamente, pues hay muchas cosas, ¿no? Del grado de necesidad que cada parte tenga sobre el producto, el bien o lo que se esté negociando, el valor percibido y las alternativas de no negociar. Esto es interesante. O sea, esta parte es interesante. El método de Harvard lo considera el BANA, que veían ustedes hace rato, se refiere a eso. Ustedes o todos nosotros cuando negociamos tenemos que ver cuál es el resultado que queremos cuando negociamos, pero también qué resultados tenemos si no negociamos. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, estos serían, diríamos, de forma resumida, los pasos que se proponen de acuerdo a los métodos y las buenas prácticas de la negociación, ¿no? Primero tenemos que definir claramente los objetivos que buscamos, ¿no? Eso es fundamental. Después, preparar las condiciones y el ambiente adecuado para lograr esto, ¿no? Importantísimo. Establecer los límites, ¿no? Los límites, qué negociamos, qué no negociamos. Obviamente la parte ética aquí obviamente juega un papel supremamente importante y como ustedes lo saben, en materia de proyectos en Latinoamérica ha habido muchos problemas éticos, ¿no? En proyectos grandes, pequeños, medianos, ha habido problemas éticos muy notables. Entonces, obviamente el tema ético es supremamente importante.
Y lo que yo les decía, ¿qué pasa si no llego a un acuerdo? Tengo otras alternativas. Ustedes tienen que, y cualquiera que nosotros entremos en un proceso de negociación, tenemos que pensar, ¿qué pasa si no llego a un acuerdo? Ya tengo que ir con esa carta bajo la manga, ¿no? Porque si no estoy la espada contra la pared, o negocio o no negocio, no, pero a lo mejor no llegas a ningún acuerdo. Y uno tiene que tener claro qué pasa si no llegas a acuerdo. ¿Qué otras alternativas hay? Eso es muy interesante en el método de Harvard. Haga preguntas, o sea, para evitar, porque a veces hay un problema con la comunicación humana. Nos basamos en suposiciones, en creer que sabemos lo que el otro piensa, y a veces no es así. Esas suposiciones son prejuicios y no somos objetivos. Entonces, por eso es importante preguntar de forma sencilla, amable, directa, eh, identificar fortalezas, obviamente, tanto las propias como las de las partes, despertar el interés, ¿verdad?, de los beneficios de esa negociación, ¿verdad?, para que se llegue a un objetivo, maximizar el valor, o sea, el valor se refiere al beneficio, ¿no?, que se busca con la negociación. Ese es lo importante de la negociación, el logro, el beneficio que se va a lograr con el acuerdo, que se pueda lograr cuantificar los beneficios. Otra cosa que habla el método de Harvard es separar el problema de la persona. Hay veces, hay veces que, que mezclamos, y eso nos pasa con los conflictos, mezclamos el problema con la persona. Entonces, y no personalizar nada, ¿no? Esa es otra cosa que es otro parte del método, ¿no? Ofrezca concesiones. Bueno, sí, puede uno conceder ciertas cosas sin ceder completamente, ¿no? Condiciones, algunas cosas para poder eh, lograr algún tipo de apreciación positiva por parte de las partes, ¿no? Entonces, eh, en resumen, lo que tenemos que ver es qué es lo que deseamos con la negociación, ¿no? Eh, tenemos, que, tenemos que ser claros, quizá ambiciosos, pero muy claros, muy sencillos. Tenemos que ver los mínimos que vamos a aceptar, pero también tenemos que identificar cuál es la mejor alternativa si no llegamos a un acuerdo, que eso le llaman BATNA, ¿no? Por sus siglas en inglés. En español es en MAN también, mejor alternativa de acuerdo negociado. O sea, entonces, ¿cuál es la clave aquí? Que tenemos que conocer el BATNA del otro. Es decir, ¿qué pasaría si no llegamos a un acuerdo? ¿Cuál es el BATNA de ellos y cuál es el BATNA de nosotros? Es decir, ¿cuál es la mejor alternativa si no llegamos a un acuerdo? Esa es parte también del método Harvard, ¿no? Que, eh, en el cual se basa esto del BATNA.